Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, le da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento de la instructora Dalila Ángel, magíster en sitios web y especialista en auditoría de sistemas, doctoranda en educación y estudios sociales, docente universitaria con 18 años de experiencia en diferentes departamentos y escuelas académicas, como el Departamento de Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, Escuela de Economía, Escuela de Comunicación, Escuela Internacional de Administración y Marketing y Departamento de Estadística. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. La idea, digamos, de este evento, el día de hoy, de este webcast, es el de presentarles algo de las novedades que se tienen en Origin Pro 2023, obviamente también en Origin. Recordemos que pues si se tiene el Origin Pro, pues varían algunas funcionalidades, algunas aplicaciones, pero pues la idea de hoy es poder revisar esas novedades y esas actualizaciones que se hicieron. Recordemos que este software nos sirve para ese análisis de datos y aplicaciones especializadas, donde nos ofrece una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, combinada obviamente con herramientas útiles para la creación de más de 100 gráficos que tenemos en su tipología. Y es así, ¿cierto? Como vamos a empezar por algo desde la mirada, obviamente desde la interfaz, que obviamente sí ha cambiado y sí, bien sabemos que esta herramienta es muy bondadosa en cuanto a eso, a su interfaz, pues me sigue mejorando. Entonces, por ejemplo, tenemos unas nuevas herramientas, tenemos unos nuevos atajos, también podemos hacer, digamos que acomodar, ¿cierto? La herramienta a nuestra conveniencia o a nuestro propósito. Es así, entonces como vuelvo y repito, primero entraremos algo de introducción de la herramienta, de toda su ventana. Haremos algún taller de graficación para que revisemos también algo los gráficos, digamos que no todos, pero sí alguna práctica de alguno. Y también revisaremos la parte de las aplicaciones. Sí, nos da el tiempo que creo que sí es así. Ese es nuestro objetivo, presentarles entonces la introducción a las nuevas funcionalidades de Origin 2023 como software especializado para análisis y representación gráfica de datos. Este va a ser nuestro temario para el día de hoy. Entonces vamos a hablar pues de todas estas mejoras y estas actualizaciones hechas a la herramienta. Sin más preámbulo, pues entonces arrancamos de una vez acá con nuestra herramienta. Recordemos nuestro Origin. Siempre lo he dicho, la parte de la graficación, digamos que es algo bien interesante que tiene esta herramienta, no solo, digamos que en su análisis de datos, ¿cierto? En su hoja, en sus hojas de trabajo, con sus matrices, sino que viene esta parte de la graficación que aquí nosotros contamos con todos estas gráficas. Por ejemplo, que más adelante pues ya vamos a poder empezar a revisarlas. La idea también de estos primeros webcasts es revisar, ¿cierto? Esas nuevas graficaciones que podemos hacer aplicadas a la ciencia y a la ingeniería. Em, Nosotros tenemos acá básicamente algún recorderis muy rápido del Project Explorer, donde nosotros lo tenemos a este lado. Tenemos también el Quick Help Message, aquí está. Tenemos el Message Log y tenemos el Smart High Log. Tenemos nuestras ventanas, las diferentes. En este caso, por ejemplo, tengo la de graficación, tengo una hoja de cálculo. Acá tengo, por ejemplo, el Command Window. Este Command Window que nos sirve muchísimo para la parte de acceso, digamos, entre comillas, por consola para poder también poder modificar algunas funcionalidades de la herramienta. Tenemos también lo que son las apps. Acá están al lado derecho, siempre se presentan. Y aquí está la adición de las apps, acá en esta parte. Entonces acá nosotros podemos también ingresar, que lo vamos a hacer ahorita, revisando las nuevas aplicaciones. Tenemos también el script window, lo encontramos por acá. Aquí está el script window, también lo podemos utilizar. Tenemos el estado de la ventana,
que se encuentra en la parte de abajo, que también como digamos que estamos muy acostumbrados a la utilización de la hoja de cálculo, pues en la parte inferior también nos van a aparecer algunos cálculos inmediatos. Tenemos la barra de estado y tenemos, si vemos aquí en la parte superior, pues todas nuestras herramientas de trabajo y que si ya hemos trabajado con herramientas, sabemos que es de fácil acceso y de fácil manipulación y de igual manera también la personalización. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la parte de traer un nuevo archivo, un nuevo proyecto, la parte de las importaciones. Tenemos acá la parte de las presentaciones y asimismo también para realizar videos. Tenemos acá la parte de scripts. Tenemos acá la parte de columnas, filas, de ordenar, de filtrar, de algunas propiedades ya de la hoja de cálculo, de la hoja de trabajo. Tenemos acá X, Y, Z, eso pues digamos que en la parte de la graficación y pues obviamente aquí para ingresar digamos que cuáles ejes queremos que se representen como X, como Y o como Z, que lo podemos hacer. Tenemos aquí esta parte que es la de importación, la de migración. Tenemos cortar, copiar, pegar. Tenemos la parte de, aquí ya la de personalización de fuente, de tamaño, de color. Acá tenemos también los colores a las celdas y un poco más de formatos. Eh, si yo me ubico acá en esta parte, en la hoja de trabajo, pues el menú, ¿cierto? Difiere, por ejemplo, si lo hago seleccionando la ventana del gráfico. Eso quiere decir que es sensible la herramienta, obviamente dependiendo del contexto en el que nosotros nos encontremos, ya sea el command window, ya sea la hoja de trabajo, ya sea la ventana de graficación, ya sea la ventana de matriz, pues vamos a cambiar aquí, ¿cierto? O cambian algunas, algunos menús, obviamente, dado por el contexto. Tenemos en la parte izquierda algo de también de manipulación de las gráficas y asimismo también de la personalización, si nosotros queremos agregar un texto, si nosotros queremos agregar una línea, y aquí pues para mover, ubicarnos dentro, por ejemplo, de la gráfica, si es 3D, para darle movimiento, acá lo mismo, también tenemos algo de los ejes, y en la parte inferior, pues tenemos, por ejemplo, acá gráficos, entonces 2D, 3D. Eso es, ¿cierto? A grandes rasgos los que nosotros tenemos allí en la herramienta. Eso es. Cómo nosotros insertamos una hoja de trabajo, cómo nosotros podemos insertar un nuevo gráfico, pues no necesariamente tenemos que darle insertar gráfico y después seleccionar datos, sino que nosotros si tenemos ya nuestra hoja de trabajo, partimos desde acá e insertamos la gráfica. Puede darse de esa manera. Esa es otra de las bondades de la herramienta. No existe solo una ruta para ejecutar lo que debemos hacer, sino que nosotros podemos ejecutarlo desde diferentes atajos, diferentes caminos. Y eso pues obviamente facilita, ¿cierto? Para cada uno de nosotros como usuarios el entendimiento y asimismo pues la ejecución de lo que se requiere. Hay una novedad muy interesante también pero eso tiene que ver es con el explorador de Windows. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos nuestros iconos, en este caso los tengo pues de una forma más agrandada, pero por ejemplo, si aquí yo le doy panel de vista previa y le digo que quiero ver este map data, miren que en la parte derecha aparece de forma inmediata pues la previsualización, pero lo interesante es que acá ya vamos a tener una previsualización de todo lo que nosotros hemos trabajado en diferentes ventanas dentro de ese proyecto. Es muy interesante esta, digamos que esta herramienta o esta previsualización que podemos tener. A veces, pues, si bien nosotros conocemos el gráfico o estamos haciendo diferentes proyectos, pero digamos que con Google Maps, entonces, pues, no, pero este es el proyecto, sí, pero puede ser también el proyecto que estamos desarrollando, no sé, para revisar
no sé, algo de estudio social en Latinoamérica y también lo estamos haciendo para Europa, entonces pues necesitamos el Google Maps. Sencillamente acá pues nos desplazamos y decimos los datos, ¿cierto? En Alemania, entonces digamos que cómo se están dando y ahí mismo pues ya podemos abrir, ¿no es cierto? El proyecto. Entonces, muy novedoso, muy interesante, me parece que es algo muy útil para el manejo de nuestras investigaciones, de nuestros proyectos. Asimismo, sí, nosotros tenemos aquí dentro de los menús y los comandos de menú, hablé de la sensibilidad. También nosotros podemos hablar de que algunos comandos del menú tienen mapas de bits que se muestran a la izquierda del comando. Además, también es posible que se vea una combinación de teclas de método abreviado. Por ejemplo, si nosotros vamos acá a visualización, es uno de los menús que tienen más comandos desde teclado, el al 4, el al 9, el al 1, al 8, al 2. Y digamos que los que estamos más relacionados con teclado, con el área del manejo, ¿cierto? Del mismo, pues se nos facilita mucho el al 9, el al F9, el control F9. Entonces, es así como también nosotros podemos tener al lado izquierdo algunos graficaciones, pero también tenemos al lado derecho los accesos desde teclado. Ahora bien, nosotros también tenemos allí lo que nos dice que es crear el código y F1 para más detalles. Es el acompañamiento también que se hace al usuario, algo que también la hace muy llamativa y muy atractiva. La parte de los menús plegables, esa es una forma predeterminada. El menú principal y los accesos directos en Origin están siempre contraídos, lo que significa que nosotros siempre debemos digamos que manejar ese conjunto abreviado de comandos. Entonces, si utilizamos los elementos del menú que no están incluidos, pues simplemente nosotros podemos ir, por ejemplo, aquí análisis, si está contraído, entonces data manipulation y no sé, nosotros, bueno, acá es diferente en análisis porque si nosotros vamos aquí a darle clic a cualquiera, aparece las más recientes últimamente, acá aparecen. Eso lo encontramos en análisis, lo encontramos también en la parte de, bueno, si estamos aquí en la hoja de datos, en esta parte de análisis. Entonces, digamos que vamos a utilizar algo de matemática, lo utilizamos y después entonces empiezan a agregar acá. Eso también, digamos que es una de las bondades de la herramienta. Acá en Image, lo mismo, pero, por ejemplo, lo que iba era que si nosotros necesitamos un acceso directo, que siempre estamos manejando un comando, pues acá lo que nosotros hacemos es ir a preferencias, vamos aquí a opciones, y en opciones nosotros podemos añadir, aquí en miscelánea, podemos empezar a añadir lo que nosotros necesitemos o requeramos. Entonces, lo mismo, por ejemplo, en Excel acá, la parte de las opciones para poder activarlas. Eso quiere decir también que si nosotros estamos aquí trabajando con los iconos y con el sistema, por ejemplo, podría yo darle, por ejemplo, aquí clic y aquí aparece en la ventana que tengo seleccionada, aparece aquí, para nosotros en Colombia es el chinche. Entonces aparece aquí anclado, ¿cierto? El icono que se necesite, que se requiera. De la misma forma, nosotros también tenemos acá, por ejemplo, si quiero modificar algo de la barra de herramientas, pues lo puedo hacer desde acá y le digo qué botones necesito añadir o remover. Entonces acá, por ejemplo, me dice del estándar, el worksheet data. Entonces, por ejemplo, no tengo set all columns values, no lo tengo seleccionado, que sé que también lo puedo hacer con clic derecho sobre la hoja de trabajo. Pero tengo todos estos, entonces digamos que poco utilizo, no sé, alguna herramienta. Entonces, pues simplemente lo deshabilito y porque para algunos puede presentarse la ventana un poco cargada y no nos gusta. Entonces, de esta manera nosotros podemos empezar a habilitar o a deshabilitar esos comandos. La idea acá, entonces ya, por ejemplo, si le doy clic, pues ya desaparece. Y es así como nosotros también podemos personalizar un poco más la herramienta. Estas son ayudas, atajos, y que en ese sentido, por ejemplo, si nosotros aquí estamos en el Project Explorer, que es algo bien interesante, si nosotros nos ubicamos sobre alguno en su proyecto de las hojas que se están trabajando, pues allí nos va a aparecer la previsualización de cada una.
Aparece aquí y aparece allí. Entonces, acá lo que nosotros, por ejemplo, podemos hacer para que no se despliegue esta forma o bueno, el despliegue de las ventanas, pues nosotros podemos entrar al script y darle un comando para que él sencillamente no nos deje revisar o mirar esa previsualización. Entonces, por ejemplo, acá nosotros voy a ir al script y acá le voy a dar pes igual 0, ¿ok? Y aquí le voy a decir pes igual -1, ¿ok? Y voy a ir acá el PES -1 y el P0, no sé si entonces es PES, pero ya lo revisamos ahorita con detalle, el command window para que nos entonces ejecute la línea que necesito revisar, bueno, realizar para que no se muestren estas previsualizaciones porque nos incomoda o no queremos o simplemente por practicidad. Entonces ya lo revisamos. Siguiendo entonces con la ventana, pues acá tenemos los comandos de menú de análisis usados más recientemente, que era lo que les decía, que aparece en el menú de análisis, estadística e imágenes. También tenemos el organizador de menú personalizado, que era como les decía ahorita, que nosotros podríamos entrar a preferencias, opciones, y allí en miscelánea o en toda la ventana, pues podemos entrar a la personalización. Aparece en Origin 23, perdón, un registro que no existía, que se llama Origin Proc History, es un .txt. Entonces, si nosotros vamos a la carpeta donde tenemos el Origin Lab, aquí en usuarios, aparece el Origin Pro History. Está aquí. Este Origin Pro History entonces nos dice lo que, pues los logs, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho recientemente. Esto me parece supremamente también interesante en la medida en que a veces decimos dónde encontramos, dónde descargué, cómo llevé, cuál fue el archivo. Se me escapa el archivo, de dónde lo descargué, bueno, en fin. Entonces ahí nosotros podemos entrar a ese Origin Pro J History y aparece entonces ya cada uno de, pues como el historial que hemos trabajado en la herramienta. Una de las nuevas herramientas también que tenemos en este Origin 2023 es que tenemos este menú, este de acá, entonces acá simplemente por ejemplo, abrí este proyecto y aparece entonces, permítanme, la voy a coger acá, la voy a llevar acá, que la podamos ver. Se llama Folders and Windows y lo que hace es como hacer un atrás, ¿cierto? Un adelante y también organizar las ventanas. Entonces acá, si yo le doy Barward, entonces me abre el anterior proyecto y aquí le doy en el siguiente y me abre el reciente. Acá entonces me aparece el CISAO, entonces retorna la previsualización anterior. Acá lo que nosotros tenemos es adicionar la ventana al shortcut del CISAO, entonces acá aparece para que la adicione y acá también aparece la adición de la previsualización del archivo. Acá aparece para organizar las ventanas. Entonces, ya como nosotros, si la teníamos en horizontal, las dejará en vertical o vertical horizontal. Recordemos también que eso lo podemos hacer aquí desde Windows con el Tailor Horizontally o el Vertically. Entonces aparecen estos dos, ¿cierto? Que lo podemos hacer también desde acá. Pero aparece entonces esta nueva
barra de estas herramientas de folders and windows, y también aparece pues el anclaje, ¿cierto? De la ventana. Em, entonces, digamos que se trabaja para pues, la manipulación directa, ¿cierto? De nuestras ventanas. Aparece igual la adición o quitar, ¿cierto? Aquellos comandos que no, digamos que no estamos necesitando o no trabajamos continuamente. Entonces aparecen acá para ser adicionados o removidos. Bien, acá también nosotros tenemos algunas, las mini barras de herramientas que nosotros ya trabajábamos, pero que aquí pues obviamente llega, ¿cierto? Dado que sí, para la graficación es... siempre hay novedades de la herramienta, pues obviamente estos menús también se tienen que ajustar. Esos menús, esas mini barras de herramientas que aparecen cuando nosotros nos ubicamos, ¿cierto? Sobre alguna de las celdas, sobre alguna ventana gráfica. En algunos casos y casi en todos aparecen entonces estas mini barras de herramientas. Para mostrar la barra de herramientas, pues podemos seleccionar el objeto del gráfico, una etiqueta, una celda, y allí entonces se presentará. Además, hay barras de herramientas para personalizaciones más generales a nivel de página y también a nivel de las capas. Y esta barra de herramientas se muestra, obviamente, al pasar, por ejemplo, por encima de una de las celdas o de alguno de los objetos, pues allí entonces se muestra el mini toolbar. Entonces acá igual, si necesitamos seleccionar todo, acá pues para la máscara, bueno, acá las diferentes opciones que nosotros podemos tener. Me parece muy interesante, por ejemplo, acá cuando yo cuando paso el mouse sobre, miren que aparece un icono, ¿cierto? Este icono también me dice, ¿no? Que allí también nosotros tenemos este mini tool bar. Entonces acá también me parece interesante la medida en que las propiedades de la misma pueden ser exploradas. Entonces es así como tenemos accesos más directos dentro de los objetos. Es así como también nosotros tenemos, recordemos, el Object Manager que nos ayuda y nos dispone, ¿cierto? Este manipulador de objetos en el sentido en que se hace más o facilita un poco más el manejo y la manipulación de los datos gráficos. Cuando nosotros estamos trabajando sobre capas, entonces allí nosotros podemos seleccionar las capas, los objetos de cada uno, ¿sí? Las líneas, bueno, darle allí a cada uno la personalización que se requiera. Entonces, no lo olvidemos, aquí está el Object Manager, también nos ayuda mucho en esa parte de la graficación. Eh, Tenemos entonces, bueno, que lo que estaba diciendo ahorita, la parte de las propiedades que dan pues acceso directo a las configuraciones más complejas. Sí, digamos que la idea es que no se aleje, ¿cierto?, de lo que nosotros tenemos y si no, pues podemos activar acá Shift. Entonces con Shift ya nosotros podemos tener el mini toolbar. Entonces si nos estamos alejando, si pasamos muy rápido el mouse, pues con la tecla Shift entonces puede aparecer más rápidamente este mini toolbar. Bien, nosotros entonces tenemos también la parte del menú de inicio de la herramienta. Recordemos que este acceso nosotros lo tenemos aquí en la parte de abajo, perdón, cierro esta ventana. Bueno, voy a llevar esta aquí arriba. Aquí la voy a acomodar. Entonces es también muy sencillo, ¿no? Simplemente es arrastrarla a donde nosotros queramos que quede y ya, simplemente soltamos. Acá entonces tenemos el Start Menu que es, pues, digamos que acá lo que nosotros hacemos es buscar aplicaciones, preguntas frecuentes, videos, funciones. Podemos, digamos que allí tener esa búsqueda directa de lo que queremos encontrar. Si bien también, digamos que en ese sentido, nosotros podemos empezar a dar la búsqueda como un M igual, por ejemplo,
Entonces con M igual, pues me da la entrada a los menús. Si le digo A igual, pues me va a dar entrada a las aplicaciones, me busca las aplicaciones. Aquí están las aplicaciones. H, que pues es la ayuda más las preguntas frecuentes. V, que es para buscar solo videos, bueno, en general. Pero si yo le doy aquí clic, ya lo está abriendo. Acá entonces es donde tenemos los comandos para poder ingresarlos aquí desde teclado y que pues nos ayude a buscar pues lo que requeremos en cuanto a nuestra búsqueda. Es eso, entonces simplemente acá nosotros lo tenemos, le podemos dar ahí clic entonces en el piñón para que nos muestre esta parte y dar, ¿cierto? Digamos que una ayuda para que podamos encontrar nuestras aplicaciones o lo que estemos buscando más fácilmente. Tenemos nuestro centro de aprendizaje. El centro de aprendizaje, recordemos que está aquí en Help y tenemos acá con F11 ese centro de aprendizaje. Nosotros acá tenemos pues la búsqueda, ¿cierto? El search by plot type. Tenemos el filtro de el tipo de gráfico y tenemos acá entonces la parte del los ejemplos de análisis y tenemos el centro de recursos. Este centro de recursos es muy interesante porque primero pues nos dice, bueno, los tutoriales, nos dice estos videos usted los tiene como apoyo. También tenemos un blog y también tenemos nuestras redes sociales más un foro. Para poder pertenecer obviamente al foro, pues nosotros tenemos que hacer un logueo primero y poder allí participar y generar red de conocimiento. Cualquier pregunta que se tenga, pues allí mismo digamos que dentro de la red nos pueden ayudar. Eso es muy interesante y bien importante. En el blog lo que se tiene pues son simplemente, digamos que algunos casos de estudio o estudios de caso donde hay aplicaciones de la herramienta y me parece que en ese sentido digamos que no nos quedamos solo con el material o el tutorial o la guía de usuario, sino que varios, digamos que generadores de material pues los suben allí, ¿cierto? Y nosotros pues podemos entonces tener también al alcance todo este tipo de material que, vuelvo y repito, se extiende más a las aplicaciones. Entonces encontramos, por ejemplo, ejercicios o de aplicaciones de ciencia, de biotecnología, de ingeniería en general, de estudios sociales, de ciencias. Entonces allí digamos que nos podemos también apoyar. Este centro de entrenamiento ayuda mucho, ayuda muchísimo a trabajar la herramienta. Aquí lo que tengo ya filtrado son esas nuevas gráficas de Origin 2023. Entonces acá tenemos 12 graficaciones, algunas que son actualizadas digamos que ya algunos gráficos que se tienen en particular. Y si ustedes lo ven, ustedes van a decir, si ya manejan la herramienta, esto nosotros lo hemos manejado también, es simplemente con el 3D Bar Charts, pero ahora dice, bueno, el Gradient Fillet 3D Color Map Bar. Entonces viene, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? Como un complemento, ¿cierto? O como una secuencia, algo que podemos y que puede ir más allá. Tenemos acá el 3D Scale Rainbow and Wall Graphs. También tenemos acá la parte del box charts. Tenemos column and bar charts. Entonces tenemos bar chart with table. Por ejemplo, en ese sentido, pues nosotros sabemos que, bueno, vamos a hacer la gráfica, que no necesariamente tiene que ser pues la columna y barra, sino que aquí lo interesante, y vamos a hacer esta práctica, es que podemos incluir, embeber la tabla. Si bien en versiones anteriores era un poco tedioso insertar la tabla, acá no. Ya ahorita vamos a aprender a hacerlo y cómo nosotros dándole alguna modificación a la tabla en general, a nuestra hoja de trabajo, la que estemos manejando la hoja de cálculo, pues se va a ir actualizando dentro de nuestra gráfica.
esa tabla. Entonces, digamos que eso es lo que se quiere proponer acá. Esta graficación es la de contorno, que también la podemos hacer de otra manera, o sea, se pueden trabajar de distintas formas. Pero bueno, digamos que acá lo que también se quiere analizar es esas capas que nosotros podemos también añadir y cómo se pueden ver, ¿cierto? En estos análisis, por ejemplo, de, no sé, de temperaturas y que por capa, ¿cierto? Podemos realizarlo. Si estamos hablando de algún material en específico, por ejemplo, es bien interesante lo que se ha visto de esta gráfica. Tenemos aquí las gráficas con las tablas, que es la misma. Tenemos aquí las líneas y símbolos. Tenemos la parte de el multipanel, que también nosotros lo hemos trabajado en webcaps pasados, pero que en ese sentido vienen, digamos que esa secuencia, ¿no? O sea, ¿y qué puedo hacer más allá con ese gráfico? Es eso lo que se está mostrando acá. Algo muy novedoso es Ternary Vector. Es muy interesante también lo que podemos hacer con esta gráfica. Tenemos lo que es el Graph Browser for Stacked Layers. Acá también el Double J, el de Violin Plot. Viene también con unas nuevas personalizaciones para la gráfica. Y acá entonces ya tenemos lo que es el múltiple eje de los gráficos. Pero en ese sentido nosotros digamos que Origin nos presenta cuatro gráficas esenciales digamos, novedosas. Los dos ejes de Y independientes en una sola gráfica, los gráficos vectoriales en coordenadas ternarias, el mapa de calor apilado en 3D. Entonces, estamos hablando de este tipo de gráfico, estamos hablando de este tipo de gráfico, estamos hablando de las superficies apiladas, este que está acá, y el mapa de calor apilado en 3D, los dos ejes Y independientes. Entonces, acá nosotros tenemos, digamos que nos presenta solo estas cuatro graficaciones perdón, esos cuatro tipos de gráficos como lo novedoso. Pero si nosotros venimos acá, pues vamos a encontrar estos 12 objetos para poder ya trabajar. Acá le voy a decir close. Y entonces vamos a hacer ese gráfico de mapa de calor apilado de Origin. Entonces acá abro mi proyecto, este nuevo proyecto. Acá yo tengo mis datos. Este es el de este sí es. Bien, acá tenemos entonces algunos datos de años de países y aquí tenemos desde el 70 hasta los 2000. Y tenemos entonces acá ya los datos y aquí tenemos pues digamos que de manera abreviada los países. Bien, entonces, lo primero que nosotros siempre debemos hacer al inicializar una gráfica es preparar los datos. Acá ya los tenemos más que preparados, tenemos entonces, en ese sentido, si vamos a hacer el mapa de calor apilado, pues debemos decir cuáles son nuestros datos en X, cuáles van a ser nuestros datos en Y cuáles van a ser nuestros datos en Z. Acá tenemos una, dos, tres y cuatro columnas en Z. Ya están distinguidas X y Y. Entonces, vamos a seleccionar los datos. Voy entonces aquí al gráfico en 3D y voy al mapa de calor apilado. Este. Bien.
Acá entonces vamos a dejar en recalcular como automático. Recordemos que este recálculo automático, manual o ninguno, pues es cada vez que nosotros podemos cambiar o estamos actualizando nuestra hoja de cálculo, entonces que inmediatamente también se recalculen los datos y se puedan visualizar también en la graficación. En el input, pues ya seleccioné todas las eh, eh, columnas. Acá entonces voy a dejar a Z como long name y acá en Output Matriz, entonces en una nueva hoja, porque pues necesitamos que se cree la matriz con 4 objetos. Cada objeto de la matriz pues va a guardar los datos que se están convirtiendo a partir de un conjunto de los datos de X, Y, Z que pues se presentan originalmente. Entonces acá le voy a decir OK. Están los 4 objetos. Si nosotros visualizamos acá la ventana de la matriz, entonces, bueno, acá los datos. Acá la hoja de trabajo y acá están entonces creadas, ¿cierto? Los 4 objetos dentro de la matriz. Voy a ir nuevamente a mi gráfica. Y aquí entonces ya la tenemos. Acá voy a decirle, voy a darle esta manera para que acá podamos entonces ya seleccionar, por ejemplo, el primer nivel de la gráfica. Acá simplemente con seleccionar este nivel, esta capa, pues ya se van a empezar a transformar, digamos, las diferentes capas. Acá si yo me ubico sobre ella, pues podemos ya empezar a personalizarla. Entonces, acá y le voy a decir, bueno, necesito, por ejemplo, acá en configuraciones, acá le voy a decir el relleno y acá le voy a decir, bueno, en plasma, pero la voy a cambiar a rainbow. ¿Ok? Y le digo aquí que lo aplique para verla como una previsualización. Ahí ya la tengo y le digo, ok. Acá de la misma forma, entonces puedo también entrar y decirle pues que la escala también, aquí el relleno, acá le digo, perdón, acá le tengo que decir que ninguno y aquí le digo que quiero también el rainbow, por ejemplo. Acá, acá sucede, ¿cierto? Estos son los datos, quedan muy apilados en cuanto a la, obviamente a los colores, a la escala que se le está dando. Y acá puedo entrar a perdón, acá, no a las propiedades, sino que lo quiero realizar es con el vertical, por ejemplo, lo voy a cambiar a horizontal. Puedo disminuir acá los valores. La selecciono y le doy, por ejemplo, Shift. Si no me aparece, ¿cierto? Entonces acá le digo, ya acá, entonces acá lo puedo empezar a modificar. Le puedo dar el título que aparezca acá en la parte central. Bueno, como queremos ya, pues, digamos que en ese sentido, el, ya aquí la escala. Acá nuevamente le voy a dar Shift. Bueno. En ese sentido, pues ya sería obviamente explorar un poquito más acá. Sí sé que ya al darle vertical y pues me aparecía acá en los datos y acá pues ya sencillamente sería esa parte. Acá pues o lo dejamos, aquí es por cambiarle.
que sería en ese sentido, ¿cierto? Pero pues la idea es sí poder personalizar la gráfica. Bien, ese digamos que es una de los nuevos gráficos que se muestran dentro de la herramienta. Y lo que decía anteriormente, pues otra alternativa sería hacer un gráfico de mapa de calor apilado en 3D. Este gráfico de superficie apilado, ¿cierto? En 3D. Entonces, este mismo gráfico acepta la estructura de datos como entrada y lo que hace es apilar los gráficos de superficie aplanados a lo largo de de la dirección o del eje Z. Eso es lo que hace el gráfico. Entonces, aquí pues simplemente digamos que es como la mejora que se ve. En Origin 2023 se agregan muchas funciones nuevas en apoyo al Project Explorer. Estos, digamos que se replican o se evidencian en las adiciones de carpetas y ventanas para 2023. Entonces, nosotros sabemos que aquí viene un OPJ que nosotros tenemos acá en el Project Explorer. Si queremos anclar, pues lo dejamos aquí simplemente, le damos aquí clic a este botón para que aparezcan, no se nos oculte o no quede flotante este menú. Esto nos ayuda mucho al recorrido, ¿cierto?, de las diferentes ventanas que nosotros tenemos. Tenemos entonces acá en esta parte acá secundaria, en sus proyectos, por ejemplo, la parte de los comentarios, algo bien útil, entonces le doy clic, otra vez un clic y allí puedo añadir el comentario que requiera hacer, por ejemplo, sobre la gráfica o el tipo de gráfico que estoy manejando. Entonces, por ejemplo, acá y listo, tenemos el comentario. Bueno, quedó aquí en la gráfica. Acá lo mismo para cada uno de ellos. Acá lo que podemos hacer es arrastrar, por ejemplo, y empezar a mover cada una de las columnas a conveniencia. Si bien nos entendemos mejor, ¿cierto? El nombre, el tamaño y después vendría el comentario. Viene también una parte interesante que es, digamos que la alineación vertical o la alineación horizontal del mismo. Entonces acá si yo le doy horizontal, pues me aparece, ¿cierto? En esta forma, o si le doy vertical. Sencillamente, creo que para muchos, y me incluyo, es, digamos que el espacio y las hojas de trabajo que estemos manejando, pues sí, creo que se facilita más de esta manera la orientación. Tenemos entonces en la parte de los menús contextuales en ambos paneles que nos brindan las opciones para eliminar, ocultar e imprimir. Acá si yo le doy clic derecho, pues nosotros podemos decirle que, por ejemplo, que copie, que elimine, que lo duplique, que lo renombre, por ejemplo, acá al darle F2 y cuando yo le doy F2 me aparecen los short name y me aparecen los long name. No tiene long name, entonces lo que nosotros podemos hacer es darle ese long name para que, por ejemplo, aquí aparece misiones y cuando yo vuelvo a darle F2, entonces el short name es MBook1 o el long name. Entonces, en ese sentido, pues digamos que sí es la parte de este manejo de los long name y short name también es muy útil, ¿no? En el sentido en que un short name a veces, pues nosotros colocamos alguna inicial o colocamos algo de investigación y el nombre, entonces pues a veces sí, el long name, pues obviamente nos dice un poco más sobre el archivo. Em, Tenemos entonces también la parte de la visualización de los iconos grandes o de los iconos em, pequeños o ya algo pues mediano. Entonces acá, por ejemplo, estos que aparecen ya resaltados, pero que siempre aparece con una previsualización. Sin importar el tamaño, él me muestra, ¿cierto? Esta previsualización y siempre lo seleccionamos o sabemos que estamos ahí como sobre él por su color ensombreado magenta. Pero cuando lo tenemos seleccionado es cuando aparece, ¿cierto? Este color púrpura en resalte. Entonces, también para poderlo tener en cuenta. En el 2018, este subpanel enumeraba las carpetas, digamos que en la carpeta superior, ¿cierto? Del panel. Para restaurar ese modo de visualización, entonces nosotros teníamos que configurar el valor de la variable del sistema, que es, digamos que lo que nosotros hacemos desde el command window. También podemos hacer clic derecho sobre la carpeta, ¿cierto? Para elegir, cortar, copiar, pegar. Y en ese sentido, pues muy interesante la parte de copiar y pegar, porque yo podría llevarlo y pegarlo, por ejemplo, copiar este archivo, este proyecto y pegarlo en otro proyecto.
Entonces, embeber, ¿cierto? Mis proyectos o tener subproyectos dentro de mi proyecto general. También, digamos que lo hace muy, muy atractivo o muy facilita, ¿cierto? En nuestras investigaciones o lo que nosotros estemos trabajando. Bien, tenemos entonces, por ejemplo, acá, en el otro archivo, acá, estamos acá, voy a seleccionar. Bueno, digamos que nosotros, pues, el trabajo perdón, el acople, ¿no? De la misma, miren cómo ya queda, entonces simplemente podemos aquí hacerle este acople. Si bien este tutorial, pues, tiene varios proyectos, pues la idea es que acá, por ejemplo, se van presentando al lado derecho, nos va mostrando entonces el archivo. Entonces, la adecuación también de las mismas, bien interesante. Nosotros entonces ya miramos la parte del filtrado, del short name, del long name, de los comentarios. Eso, digamos que ya recapitulando esta parte. Bien, lo que podemos hacer, por ejemplo, ok, entonces acá, ¿cierto? Que era la previsualización. Entonces, lo que voy a hacer es ir a acá nuevamente. Creo que ya sé lo que me estaba faltando acá en command window. Entonces es arroba igual -1. Y le doy enter, perdón, hacia arriba para que me copie, con flecha arriba. Y aquí -1. Y voy a ir nuevamente al Project Explorer y miren que ya no se muestra la previsualización cuando estoy sobre él, sobre la ventana. Entonces acá lo que tengo que hacer es nuevamente, pero le doy igual a 0. Y cuando le doy el 0, entonces ya lo toma y ya me aparece nuevamente la previsualización de las hojas. Entonces aquí lo tenemos para trabajar desde el comando de Windows. Hay, digamos que otra ventaja u otra ayuda, bueno, no, otra novedad en la versión 2023 y es que podemos agregar notas de carpeta a una carpeta del Project Explorer. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar una carpeta, aquí lo voy a dejar. Aquí le decimos, bueno, el nuevo folder, pero aparece folder notes acá. Y entonces acá, por ejemplo, puedo decirle que este es un proyecto de análisis, no sé, se me ocurre de género. Y acá, cuando le damos cerrar, pues automáticamente él guarda el cambio. Es como si fuera más que, pues, que como un enter y que se cierre. Entonces ya tenemos ahí la nota de nuestro proyecto. Entonces acá le voy a decir Chief y aquí le voy a decir Folder Notes y aquí me aparece la nota que acabamos de crear. Bien, hablamos entonces también, ¿cierto? Digamos que avancemos un poquito más acerca de las aplicaciones. Acá nosotros las tenemos, las aplicaciones, y si le decimos adición y aplicaciones, entonces acá, ¿cierto? Me abre el App Center. Entonces acá simplemente yo puedo decirle que por favor me diga las compatibles. Acá me puedo seleccionar y decirle que por favor me dé de las más nuevas a las más viejas. Y asimismo, entonces aquí puedo generar el filtro de búsqueda. Las categorías, pues todo, si queremos de data análisis, si queremos de data connector, si queremos de graficación. Entonces acá tenemos diferentes aplicaciones. ¿Cómo sé que tengo la aplicación
ya descargada, pues porque aparece aquí, ¿cierto? Ya con este indicador que se descargó. Este indicador, pues me dice descárguelo e instálelo. Entonces, por ejemplo, el Maps Online que manejo, y me gusta mucho manejarlo en diferentes tipos de graficaciones. Entonces aquí ya queda, ¿cierto? Queda ya embebido dentro de las aplicaciones. Entonces, así es como también nosotros podemos revisar lo que son las nuevas aplicaciones. Entonces, acá le podemos decir, bueno, pues por favor muéstremelas todas y dígame acá cuáles son las más recientes. Entonces, aquí están estas aplicaciones. Nosotros tenemos aplicaciones como el muestreo de arranque. Esta aplicación se puede utilizar para estimar el error estándar y el intervalo de confianza dentro de la estadística, simplemente de una columna. El coeficiente de correlación de dos columnas y los coeficientes de regresión lineal múltiple también se pueden presentar mediante este muestreo de arranque. Tenemos el ajuste de pulso, que con esta aplicación lo que podemos hacer es encontrar los marcadores base de una serie de pulsos y ajustar esos pulsos usando la función exponencial con fases de crecimiento y decaimiento. La propagación de error también es una nueva aplicación y en esta aplicación se puede utilizar para calcular el error de una función de datos, dados los errores de las variables, incluidos números reales y también los números complejos. Para esta aplicación se necesita la librería de Embedded Python y necesitamos otra más que es la GTC. Para la clasificación de puntos en gráfico, que es una nueva aplicación, pues esta simplemente pues, se utiliza para clasificar puntos en un gráfico por puntos límite dados cada grupo. Entonces ahí podemos limitar. El diagrama de Gardner-Armand también es una nueva aplicación y esta se puede utilizar para comparar la diferencia media de dos grupos en datos sin procesar o indexados. Tenemos las pruebas de Steele-Dowas. Esta aplicación se puede utilizar para realizar múltiples comparaciones después de la prueba de Kruskal-Wallis. Y tenemos el tamaño del efecto para ANOVA. Esta aplicación se puede utilizar para calcular el tamaño del efecto a partir del informe de análisis de ANOVA. Entonces, nosotros calculamos el análisis y después entonces traemos el tamaño, perdón, aplicamos el tamaño del efecto para ANOVA. Se trata, digamos que, de esta cuantificación de lo importante que es una diferencia o un coeficiente luego de haber obtenido un resultado significativo en la prueba de hipótesis. Conocer el tamaño de efecto es absolutamente necesario para interpretar los resultados de una investigación. Esas son las aplicaciones que tenemos. Aquí pues tenemos una práctica de una aplicación, pero creo que es momento para las preguntas, si se tienen. Sé que hay mucho más de la herramienta, mucho por explorar, nuevas aplicaciones y no, por ejemplo, claro, nosotros podemos decir, estas son las nuevas aplicaciones. Ok, pero nosotros también decimos, estas son las nuevas gráficas, pero ¿qué más hay en la herramienta, cierto? Entonces vienen toda esa serie de, como lo decía al inicio del webcast, de si esta gráfica o esta aplicación es reciente, pues algo se tiene que permear en esa actualización a la herramienta. Es eso, simplemente digamos que ya para cerrar y para decirles que sí nos falta mucho, mucho tema para obviamente conocer estas nuevas actualizaciones. Dalila, muchas gracias. Seguramente que sí, vamos a estar programando otras sesiones para ir revisando todas estas actualizaciones que tú mencionas. Tenemos aquí algunas consultas, las voy a leer para que puedas dar respuesta. Nos pregunta si podrías explicar el uso de la apps de Design of Experiments, si ha tenido mejoras en el Origin Pro 2023. La aplicación de Design of Experiments. el diseño de experimentos. No la he revisado en detalle, no la he revisado en detalle, pero no es, digamos que una de las actualizaciones que mencione la herramienta. Ok, Dalila, también nos están consultando si esta versión es compatible con Mac. No, si bien Origin no es compatible con Mac, sí nosotros podemos crear una máquina virtual en Windows
de Windows, perdón, y allí podemos ejecutarlo. Entonces, lo que hacemos es como trabajar el Origin de manera virtual, ¿cierto? En esta máquina y allí pues simplemente trabajarla. Hay que tener mucho cuidado con M1, ¿cierto? Que digamos que son estas nuevas tecnologías de Mac, M1 y M2, pero que en algunas máquinas virtuales ya se están especializando o ya están trabajando en la mejora o en esa compatibilidad para que funcione muy bien este Origin. Perfecto, Dalila. Por acá nos indican si puedes mencionar algo de convolución de curvas. Ah, bueno, ese es un taller. Podemos hacer un taller de Sí. curvas, claro que sí. O sea, yo creo que es más de pronto si nos pueden dejar como también en qué temas quisieran que ahondáramos un poco más, sería muy chévere. Por ejemplo, este tema nos llevaría casi, no sé cuántos talleres, pero me gustaría mucho poder realizar uno. Perfecto, lo vamos a tener entonces en cuenta. Acá por el chat nos dicen que están muy apuntados a este webcast cuando lo hagamos. Ok, gracias, José. Claro que sí. Ok, Dalila, ¿es posible trabajar datos para redes neuronales en esta versión de Origin? Uy, claro que sí. Es una de las aplicaciones que más me llama la atención, dado que, bueno, nosotros tenemos la aplicación de redes neuronales, algo de la aplicación, y cuando nosotros estamos instalando este paquete, me dice, bueno, pues digamos que para redes neuronales nosotros necesitamos obviamente entrenamientos. Es así como necesitamos, por ejemplo, de librerías Scikit-learn, necesitamos de Python, necesitamos del SCPy. Entonces, cuando nosotros descargamos este paquete internamente en ventana de comando, se empiezan a descargar las librerías. Es muy interesante cómo puede haber una compatibilidad y esa compatibilidad, digamos, tan reciente con Python, que es el lenguaje que utilizamos, digamos, en ese sentido para Origin y que sí, digamos que muchos sabemos que Python sí nos ha facilitado mucho la vida. Entonces, claro que lo podemos trabajar y los entrenamientos se pueden hacer. Esa es otra práctica que me encantaría hacer de redes Perfecto, bueno, neuronales. seguramente que vamos a estar pues programando este tipo de sesiones para más adelante. Dalila, en el momento no tenemos más consultas. ¿Quieres agregar algo, algún comentario antes de Eh, finalizar? Sí, sí, me gustaría, no lo mencioné, pero sí, discúlpenme, no les quito mucho tiempo, es la parte de, si bien digamos que nosotros tenemos licencias, ¿cierto? Gubernamentales, tenemos las estudiantiles, tenemos varias, la licencia de la comercial. Entonces, simplemente digamos que nosotros podemos adquirir esas licencias. Si soy estudiante, yo puedo adquirirla con mi correo, mi dominio de la universidad, si la universidad obviamente posee el campus o el software. Entonces, mi invitación es que si ustedes desean adquirir estas licencias, por ejemplo, Origin Pro, pueden hacerlo desde la tienda de Software Shop desde el portafolio de científico. Entonces, allí nosotros, o pues digamos que la parte técnica especializada, pues les puede colaborar con lo que es campus, con lo que son las licencias estudiantiles, académicas, comerciales. Entonces, que tienen muchas ventajas, eso sí lo puedo decir. El licenciamiento de la herramienta trae unas bondades, además, por ejemplo, la versión Origin Pro. Cuando nosotros manejamos Pro, pues tenemos acceso a todas las aplicaciones y a todas las funcionalidades. Entonces, mi invitación es que podamos ingresar acá a Software Shop por si tienen alguna duda sobre licenciamientos y sobre este material y estas herramientas. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.